todo lo que conversemos grabado. Si alguien me puede confirmar que se vea la pantalla, chiquillos, por favor, se los agradezco. Esta es la tarea que yo les dejé para realizar en el horario de clase el miércoles, que no nos conectamos, ¿ya? Porque la idea es que ustedes también parte de su horario lo utilicen en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Y es por eso que muchos profesores estamos reforzando el hecho de que ustedes visiten el ambiente de aprendizaje y aprendan un poco a utilizar sus tiempos en el sistema del aprendizaje, ¿no es cierto? Más bien online también, ¿ya? Tienen que saber un poquito utilizar ese sistema de aprendizaje, ¿ya? Lo que yo les quería mencionar para partir un poco es que se nos acerca la primera evaluación, ¿ya? Entonces, la primera evaluación es del 7 de septiembre. Para los que ya vieron su calendario, ¿qué día es 7 de septiembre, chiquillos? ¿Lunes o miércoles? Lunes, profe. El lunes, el próximo lunes, ¿ya? Entonces, el próximo lunes tendríamos nuestra primera evaluación de BT, en la que vamos a tener que hacer una prueba online, ¿ya? Como las que hemos hecho anteriormente. Y lo importante de esa prueba online es que vamos a ver la unidad 1 y la unidad 2, y tiene un equivalente a un 20% de su nota final. Ya, eso para que todos lo sepan, para que ya vayan adjuntando todo el material que se les ha ido entregando en el ambiente de aprendizaje, los videos que están en YouTube y los videos que están en el Teams, ¿ya? No olviden eso y vayan repasando porque en este caso no es informe, es una prueba. Y lo otro que les iba a mencionar es con respecto a la tarea que van a desarrollar algunos compañeros. Yo con 2 grupos que la den hoy día, o 3, ya estamos. No, la idea es que no lo den todo el mismo día. Ya nos vamos a ir turnando. Entonces, en este caso, la idea era trabajar en pareja, desarrollar una exposición pequeña sobre una variedad a elección de ustedes de uva, ¿ya? Donde puedan ustedes dar al menos estas características, que es el nombre de la variedad, el destino de su producción, en el sentido que si se usa para mesa, se usa para vino, se usa para pasa, tiene multipropósito, ¿ya? ¿Qué características productivas tiene? Pensando en qué tipo de conducción, o sea, por ejemplo, se asegura esta variedad, quizá el tipo de vigor, su maduración en el sentido de, algunos me decían que quiera maduración, principalmente qué características, cuáles son sus indicadores de la madurez, ¿ya? Simplemente eso, puede ser calibre, color, dulzor, acidez, textura. En distintos casos van a ser distintos, ¿no es cierto? En ese caso, condiciones para la madurez y algunos rendimientos en el caso que los puedan ustedes encontrar, ¿ya? Características organolépticas, sensoriales en el sentido de acidez, dulzor, tanino, compuestos fenólicos, amargores, pueden ser muchas características. Y algunas características físicas, principalmente que se puedan diferenciar. Por ejemplo, un grano angosto y alargado, grano completamente redondeado, grano pequeño, grano grande, de diámetro de tanto. Pueden ser muchas características también físicas. Y algunos aspectos relacionados con sensibilidades al cultivo, principalmente que tengan que ver que algunas variedades, por ejemplo, son súper sensibles en algunos casos a la deshidratación. Algunas tienen pieles más delgadas, en donde quizás los hongos podrían ser un tema desde el punto de vista de una sensibilidad. ¿Ya? De eso se trata la tarea. ¿Ya? Para los que no la han hecho, el miércoles también la pueden desarrollar para entregarla el miércoles. ¿Ya? Y la idea es que preparen unas poquitas diapositivas y con eso está. ¿Ya? No, la idea es que no se alarguen más de 5 minutos. ¿Ya, chiquillos? ¿Quién de ustedes parte? El Axel con el Seba, ¿ya? Yo con la manga, por eso partimos. Ya, partan. Pueden compartir pantalla. Yo Ay, voy a no, dejar de compartir.
¿No le puedo mandar el Power y usted lo abre? Sí, Yo lo, no hay problema. Ah, Maca, ¿tú? yo lo, sí, ¿Puedes compartirlo tú? no hay problema. Sí, Ya, dale. Sí, el que pueda, no hay problema. Y si alguien tiene problema, me lo manda al correo y yo lo comparto y ustedes me van diciendo así como, ya, profe, cambie la diapo, ¿ya? Como lo hacíamos en clase. se ve, profe. Sí, se ve. Todos la ven. Yo la veo súper bien, así que no hay problema. Ya, bis. Si quieres, puedes poner presentación para que se vea aún más completa o la reproduces así que igual se ve, así que no hay... Ya, bis. Ahí. Ya, bueno, entonces, buenas tardes a todos los presentes. Nosotros con el John vamos a disertar sobre la variedad de Red Globe. ¿Se ve? Se Ah, ve. Sí, es que un poquito más lento. Hay que darle unos segundos. A veces se demora un poquito. Sigue nomás. Súper. carga la pestaña y hablo. Ya. Bueno, como dijo la Maca, nosotros vamos a hablar sobre la variedad Red Globe. El destino principal de esta uva es el destino de mesa y es una variedad súper productiva. Fue introducida en Chile en 1985 y fue obtenida en una universidad en California. Eh, Gracias a que su conducción es fácil y tiene una fructificación basal buena, eh, se pueden ocupar varios sistemas de conducción, como el cordón, también llamado Royal, y el Guyot. El sistema de conducción cordón es un sistema de poda en el cual se hace como durante 4 años para ya tener así como un adulto ya completo, por decir así, o para lograr su etapa final, en la cual se puede hacer doble o simple. Eh, la gracia de esta es que se hace una poda y se deja unos pulgares o pitones que proviene de uno o dos brazos, como decía anteriormente, si es que es simple o doble, y se coloca horizontalmente a lo largo de un alambre de sujetación. En la otra poda, la de formación Roya, no, perdón, la Guyot, trabaja con cargadores, que un cargador es como una vara larga que de ella se extienden las yemas productivas, y no se recomienda no dejar un mayor de 6 yemas por cargador, para que el racimo tenga buena formación y pueda tomar buen color. En este sistema también se ocupa espaldera y por lo tanto también se necesita un sujetador. La maduración, no encontré específicamente como en qué mes se cumple acá en Chile, pero en España sería como a finales de agosto, que allá sería prácticamente el final del verano. Y uno de los indicadores para el momento de cosecha es el color y también el tamaño de la baya, o de la uva. Alcanza un tamaño de, 20 de 24, entre 24 y 32 milímetros. Y bueno, el tamaño en el que se corta depende hacia dónde sea exportada. Por ejemplo, sé que en China
o sea, en Asia, perdón, se pide que tenga un color un poquito más pálido. Si no me equivoco, 2R era el número. Y también el diámetro de la valla sea un poquito menor. También que el racimo tenga cierta cantidad de números. Y los rendimientos que se esperan de esta cepa son grandes. Por lo que se necesita sí o sí ajustar la carga. Y porque ya que si no, como dije anteriormente, la valla no toma el color que se necesita. Y se espera obtener entre 20 a 40 toneladas por hectárea. Cambia Maca. Y bueno, tenemos las características organolépticas y las físicas. En la organoléptica podemos encontrar que tiene una piel gruesa y consistente, un color rojo, es muy vistosa, tiene una pulpa carnosa y de sabor afrutado, y contiene semillas de tamaño y son globosas, como también lo es su fruto, la baya. Y en las físicas podemos encontrar que tienen racimos de gran tamaño que pesan alrededor de 800 gramos, una piel gruesa y consistente, una pulpa carnosa y de buen sabor, bayas grandes de buen calibre, como dijo el guión, entre 24 a 32 centímetros, o sea, milímetros, y son de fácil desprendimiento, por lo que tienen un pedúnculo largo y delgado. Eso es lo que permite una soltura al racimo. Y en cuanto a las debilidades asociadas al cultivo, tenemos el mildiu, el oidio, y la sensibilidad a la manipulación. El mildiu en las hojas tiene los síntomas se manifiestan como las típicas manchas de aceite en el haz, o sea, por encima de la hoja, y en vez se ve una pelusa blanca si el tiempo es húmedo. Arriba en la foto no se ve mucho, pero ahí salen ambas. Hongo que afecta a todas las partes verdes de la planta, hojas, sarmiento y racimo. La infección presenta síntomas diferentes en cada una de estas partes. Otro tema, como dijo anteriormente la hamaca, es el golpe del sol, que esta variedad particularmente es como su mayor debilidad, por lo que se recomienda siempre dejar hojas en la parte superior para que así no le llegue directamente. Otro tema es la botrytis, el cual acá en Chile hace un tiempo leí en un artículo que había habido una plaga, sobre todo en esta variedad, la Red Glove, y que hubieron grandes pérdidas. Se recomienda por lo mismo hacerle como una poda, siempre con el racimo verde, ya que es sensible a la manipulación. Eso quiere decir que cuando ya está maduro, no es bueno tocarlo, ya que es muy fácil desprender los gajos, o sea, perdón, la uva, las bayas. Otra recomendación para la contra la botrytis es aplicar fungicida. Y eso sería. Ahora viene ¿cómo se llama esto? Un gráfico donde se muestra más o menos la cantidad de exportación que hay acá en Chile, que fue en los años 2015-2016. Y no sé si Macarena tiene algo más que agregar. Por lo que yo también leí, profe, se decía que para la exportación de esta uva, como las bayas son muy grandes, los granitos, estos se parten, se van fracturados al extranjero. Ya, es entonces una de las cosas sensibles que podemos como determinar de esta variedad es un poco a nivel de la piel, por lo que yo veo, ¿no es cierto? A nivel de la piel y a nivel del pedúnculo, que es lo que mencionaban ustedes que sostiene el racimo al sarmiento, ¿no es cierto? Que puede sensiblemente quizá, ¿no es cierto?, ser cortado. Y ¿se acuerdan ustedes que habían algunas sensibilidades con respecto a las paredes celulares? Entonces van a haber algunas sensibilidades, quizá algunos minerales que van a tener que fortalecer cuando tengan a lo mejor un cultivo, en este caso de Red Glove. Por ejemplo, para tener pieles un poquito más resistentes hay que fortalecer, ¿no es cierto?, algunos minerales, por ejemplo, como el calcio.
en este sentido. El potasio, ¿para qué? Para tener, ¿no es cierto?, una buena relación de minerales a nivel de paredes celulares. Una buena pared celular, entonces, nos hace mejorar todo lo que es la poscosecha de un frutal. ¿Ya? Y para esto, si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, bastante sensible el cultivo a la poscosecha en este sentido. Entonces podríamos tener ahí una consideración con respecto a esa parte. ¿Ya? Súper bien, chiquillos, gracias. Les quería comentar un poquito algunas cosas que es súper importante mencionar. Variedad 100% uva de mesa, súper bien. Una variedad de pieles rojas, ¿no es cierto?, de grano grande, como mencionaba el John, eh, cercana a los 30 milímetros, ¿ya? Para que tengan una regla, échenle un ojo ahí a los milímetros. Acostúmbrense a que ahora es súper común que todo lo hablen a nivel de milímetros, ustedes. ¿Ya? El diámetro, milímetro, el diámetro, por ejemplo, de un brote, todo no está ya relacionado con los centímetros. Ya es un idioma un poquito más universal. Y en la bibliografía también lo van a encontrar así. Es una variedad que presenta una alta productividad, por lo tanto hay que saber conducirla para controlar un poco esa productividad. ¿Ya? Y por eso que decía John también, que mencionaba ahí que se puede guiar a través de cordones más bien largos, ¿ya? Como parrón, más parecido a lo que es un parrón que a lo que es, por ejemplo, apitonada, ¿ya? Y por eso se conduce en cordón y en guyot. El guyot es bastante común también en algunas variedades que producen vino, así que también las vamos a ver un poquito para ese lado. ¿Ya? Se mezcla mucho el tema de alargar las varas productivas, ¿ya? Con respecto a, bueno, las sensaciones, ¿no es cierto?, la parte más organoléptica, tú hablabas de una pulpa carnosa, ¿no es cierto?, con semilla, es una variedad con semilla. Recuerden que las otras dos que vimos en los gráficos, que mencionaban ustedes recién, están las tres principales. Está la Red Glove, está la Crimson y la Thompson. Las tres son variedades de mesa, de uva fresca. Sin embargo, la Crimson y la Thompson, al tener este apellido seedless, ¿qué es lo que nos mencionan? Que no tienen semilla. ¿Ya? Esas son las tres principales. Bueno, aquí vamos relacionando con la materia que pasamos. Lo otro era que son racimos grandes, ¿no es cierto? Y que en general, por lo que vimos en la fotografía, son racimos más o menos sueltos. No están, ¿se acuerdan del proceso del cierre de racimo? Que lo mencionamos en un momento en que era un proceso bien importante en lo que eran las etapas en general de la fenología de la vid. Había un punto bien importante que era el cierre de racimo, que era cuando finalmente el racimo quedaba valla con valla como juntita, pegadita, y después de eso comienza a pintar la uva. Bueno, en este caso se nota que en general el racimo es un racimo grande, pero suelto. ¿Ya? Al ser un racimo más o menos suelto, le da mucha movilidad al racimo, le da mejor ventilación, y por ese lado, ¿no es cierto?, también se considera una buena variedad para productos frescos, ¿ya? Porque si bien tiene, ¿sí? Es que sabe que también a mí me quedó como una duda. Lo que pasa es que estaba viendo como video de esta variedad y en un video como que le hacían arreglo a los racimos, que era Sí. específicamente como para eso, para darle más soltura o más aire entre medio de las vallas. Sí, eso es súper importante, un manejo que se da bastante en el arreglo de racimo, que finalmente lo que hace es como un raleo que se hace, ¿no es cierto?, dentro del racimo, que finalmente darle forma al racimo, pero lo importante de eso es hacerlo cuando las bayas no están maduras, porque cuando las bayas están muy maduras, el racimo rápidamente se suelta y se rompe. ¿Ya? Entonces el arreglo de racimo es antes de que esté en su proceso de maduración, ¿ya? Cuando las bayas están un Y poco más... aparte que si no, que según yo, profe, porque si no ¿Sí? también, si es que se hace cuando ya está maduro, la fruta ya está como deforme.
claro, ya ha tomado su forma, ¿no es cierto? Su forma final, y además las pieles al estar muy sensibles, al haber azúcar en el ambiente, lo que hace es muchas veces aumentar las probabilidades de entrada de infección al racimo, porque ustedes si sacan, imagínense una valla, va a quedar el jugo ahí. Entonces la idea es que esto pase antes, anticiparse a ese proceso. ¿Ya? Ya súper bien, chiquillos, muchas gracias. Recuerden que las evaluaciones, este tipo de evaluación, que son como tareas cortas, las vamos a ir sumando a la última nota. ¿Ya? Esa última nota de un 20%, que no sé si ya es 20%, creo que se cambió, pero al que se les va a asignar en los prácticos de enero. Ya recuerden nuevamente, en enero nos vemos en clase. Así que no se arranque, a ni una parte. Ya, chiquillos, ¿qué Una más? consulta, Dígame. yo no me había metido a ni una, y hoy día me logré conectar. ¿Ya? Yo hago los trabajo con el Damián y el Diego Nasta. Eso no es como nuestro grupo en todos los ramos, po. Quería consultar de cuánto es y qué es lo que tenemos que hacer como para poder, no sé, en la clase que viene poder... Sí, la idea es que se vayan poniendo de acuerdo. Les voy a presentar de qué se trata la tarea. Esto está en el ambiente de aprendizaje, chiquillos. No se pongan flojitos, por favor. Ustedes están acostumbrados a que todo se les entrega en el ambiente de aprendizaje, así que no bajen los brazos porque estamos online. Esta es la tarea que yo les dejé la semana pasada y que trata de la presentación como la que acaban de dar los chiquillos, ¿ya? No hay que extenderse mucho, una presentación corta, breve, pero que resume bastante bien lo que es la variedad, ¿ya? La idea es que sean en pareja, ¿ya? Así que intenten ahí ver cómo lo pueden hacer, si pueden hacer 2 grupos o algo así. Bueno. ¿Profe, hasta cuándo se entrega? Vamos a ir clase a clase, ¿ya? Ojo, recuerden que el lunes hay pruebas, así que el lunes no va a haber esto, el lunes 7. Así que el miércoles nos volvemos a juntar, el miércoles se pueden sumar unos más, y el próximo miércoles también se pueden sumar unos pocos más, ¿ya? ¿Qué hacen en el ambiente? Entonces, profe, espérenme. ¿Quién más quería presentar hoy? El Axel, con el Seba, ¿o no? Profe, que cachamos que nos faltan unas cosas. Ya, pero pueden presentar el miércoles entonces, más que nada para ir definiendo, para Sí, yo empezar la clase de hoy día. ¿La variedad que se expone es a elección de nosotros o Sí. usted nos da...? No, la variedad ustedes la eligen. Fíjate, ¿Podemos hacer mira, Carmener? ¿A eso se refiere, no como a la cepa? sí, tú puedes, mira, acá yo te estoy compartiendo esto. Esta es la actividad, ¿la pueden ver? Sí, sí se ve. Fíjate, 3 diapositivas, 4 diapositivas, no más que eso, con eso ustedes resumirían bastante bien. Donde esté el nombre de la variedad, el destino, para qué se usa generalmente, si es para, ahí está todas las características productivas, por ejemplo, vigor, ¿no es cierto?, cómo se miden los rendimientos, la conducción, organolépticas que sean sensoriales, cómo es, de qué color, ¿no es cierto?, cómo sabe en boca, cómo, no sé, todo ese tipo de cosas, características físicas, lo que puedes ver de la variedad, y la sensibilidad asociada al cultivo. En este caso, si a lo mejor presenta, por ejemplo, acá tenía sensibilidad que pusieron súper bien los chiquillos, que es delicado a nivel de manejo la uva, ¿no es cierto? Porque se desgrana fácilmente, por lo tanto la idea, ¿no es cierto?, es vender un racimo completo, no desgranado. Ese tipo de características, ¿ya? Como lo que vieron en la presentación, resume súper bien lo que debieran ustedes presentar, ¿ya? Profe, el lunes en la prueba entra toda la unidad 1, ¿cierto? En la prueba entra la unidad 1 y la unidad 2. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Cuántos intentos vamos a tener para la prueba por si se cae el internet o cualquier cosa así? Yo creo que lo voy a hacer como la otra vez, al menos 2 intentos, y extiendo la prueba más de un día, en el sentido de que hay algunos que la pueden
hacer en la noche, otros la pueden hacer mejor en el día. Cada uno sabe mejor cuándo, por ejemplo, tiene mejor, a lo mejor, ¿cómo se llama? Conexión a internet, ¿no es cierto? Porque en algunos casos pasa que hay horarios en que son muy malos del internet y otros que son mejores. Por lo tanto, la idea es que ustedes elijan ahí. Entonces, lo más seguro es que va a ser más de una oportunidad, al menos dos, y por más de 24 horas. Siempre yo la dejo más extendida, ya al menos 2 días que esté la prueba disponible, para que ustedes la puedan realizar, ¿ya? Consulta, ¿de los 2 intentos queda la nota más alta o queda el segundo intento? No, la nota más alta. O sea, yo podría dejar el promedio o la nota más alta, pero generalmente intento dejar el promedio. O sea, dejarla más alta para no perjudicar. Claro. ¿Ya? Ya, chicos, Ya, miren, profe. aquí lo que voy a mostrarles es un poquito de la clase anterior, solamente para un poquito reforzar, ¿no es cierto?, que la clase que yo les dejé pasada, la clase 6, hay algunos puntos que no pudimos conversar ese día, ¿no es cierto?, pero yo les dejé material en el ambiente de aprendizaje. Ya en este caso es súper importante recordar algunos puntos que son esenciales, principalmente que las vides, ¿no es cierto?, son de hoja caediza, en este caso caduca, y que, ¿no es cierto?, esta formalidad, ¿no es cierto?, de tener esta hoja caduca va sincronizada en el año, ¿no es cierto?, iniciando un ciclo. Presentan adaptación, ¿no es cierto?, a condiciones de frío, son plantas leñosas, con ramas, ¿no es cierto?, con una rama que comienza anualmente con características herbáceas y que luego, ¿no es cierto?, se lignifica y pasa a llamarse en este caso sarmiento, ¿ya? Cuando está esta rama anual lignificada. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿en qué estructura fructifica la vid? ¿Sobre qué estructura fructifica la vid? ¿Qué me tendrían que decir? Sobre sarmiento. ¿Pero de qué año? ¿Del mismo año? ¿De 2 años? ¿De 3 años? Del mismo año. De 1 año o 2 años, ¿no? Claro. Puede, idealmente, ¿no es cierto?, debiera tener al menos 1 año. Ese sarmiento, que es lo que nosotros dejamos como el pitón cuando podamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros podamos, ¿qué es lo que dejamos? Dejamos la yema que queremos que brote. Pero esa yema ya existe, o sea, ya se generó, ¿cuándo? El año anterior, ¿ya? Por lo tanto, el pitón que ustedes dejan tiene 2 años. 1 año en el cual brotó, generó una yema, el otro año, ¿no es cierto?, que se lignificó y se podó, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. Tiene características de enredadera, también lo mencionamos eso, ¿verdad? Botánicamente, a nivel de características botánicas, podemos decir que tiene un ovario maduro, es una baya, ¿no es cierto?, en donde podemos ver un epicarpio, que es la piel, o el ollejo, ¿ya? Tiene un mesocarpio, que es lo que reconocemos, ¿no es cierto?, finalmente, como esta pulpa, en donde podemos ver los ácidos vasculares también, y que está mezclada, ¿no es cierto?, en este caso con el endocarpo, ¿ya?, que es toda esta parte interna en donde podemos ver la pulpa. Ya acá podemos ver que hay algunas variedades, obviamente, que tienen semillas, entre 4 a 5 semillas muchas veces, y algunas que las de variedad seedless no van a presentar semillas. En este caso, se considera una fruta bastante fácil de comer, ¿no es cierto?, muy jugosa, con color, con buena acidez, en general muy dulce, y se puede consumir, ¿no es cierto?, de 3 maneras principalmente. Una, que es fresca, la otra a través de jugos fermentados, y la tercera, que es muy común hoy día, ¿no es cierto?, es seca o pasa, ¿ya? A nivel de clima, es bien importante mencionar
que la vid, ¿no es cierto?, tiene exigencias climáticas que están determinadas principalmente por buenas temperaturas. Generalmente le gustan las temperaturas más templadas. Requieren de una gran cantidad de luz solar, ¿no es cierto? Y en el caso de la vid, cuando se presenta en condiciones de secano, cuando solamente, ¿no es cierto?, tenemos condiciones de lluvia, también es muy necesario, ¿verdad?, que estas estén disponibles, las lluvias que estén disponibles. A nivel de temperatura es importante mencionar que es exigente en calor, ya que con estas temperaturas, ¿no es cierto?, determina su crecimiento principalmente vegetativo y además se considera muy importante la maduración de los frutos. Sin embargo, es sensible también a bajas temperaturas, por ejemplo, en momentos de heladas en primavera, ya que generalmente puede coincidir con los primeros brotes. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando está en reposo, cuando está en dormancia en pleno invierno, puede llegar a resistir muy bajas temperaturas sin, ¿no es cierto?, tener daño a nivel celular. Entonces, podríamos mencionar, ¿no es cierto?, en este sentido algunos aspectos importantes como las horas de frío necesarias para finalmente tener su sistema completo durante el invierno, y en este caso podrían variar desde las 90 a las 400 horas, más o menos, ¿ya?, dependiendo obviamente de otros frutales, en comparación a otros frutales. Quiero irme a las que, porque esta es la clase anterior y quiero más o menos retomar algunos puntos que son importantes ya que van a entrar en la evaluación. ¿Ya? En cuanto a temperatura, ¿no es cierto?, es muy importante mencionar que a nivel de periodos de floración y fructificación, la temperatura juega un papel fundamental, esencial, en lo que es el aroma y la calidad de la uva, ¿ya? Principalmente porque los aromas varían mucho con la temperatura. Si una fruta está muy expuesta a una temperatura, muchas veces pierde más rápido la cantidad de aromas que tiene, sin embargo, produce otro tipo de aromas, ¿ya? Son composiciones principalmente químicas que se van generando dentro de este frutal. En general, va a tener esta característica, va a ser muy importante en la vitivinicultura, cuando, ¿no es cierto?, hablen de calidad de vino, ¿ya? Otro aspecto referente a la calidad y temperatura, es importante mencionar que las altas temperaturas, ¿no es cierto?, generan una mayor cantidad de azúcar y por lo tanto una pérdida mayor de la acidez natural de la fruta. Ya recordemos que de pinta en adelante, de envero en adelante, se comienzan a desarrollar los azúcares dentro de la baya, pero van disminuyendo los ácidos naturales. Por lo tanto, si esperamos que una fruta esté mucho más tiempo expuesta a una mayor cantidad de temperatura, vamos a tener más azúcar, pero con desmedro, ¿no es cierto?, de la acidez natural. Acá principalmente mencionar, ¿no es cierto?, que con respecto a las precipitaciones, nosotros siempre o las precipitaciones o el riego, es importante mencionar que cuando hablamos de la uva que tiene un destino de vino, los riegos son muy controlados. Yo corto y doy el agua, ¿no es cierto?, dependiendo de los objetivos que quiera tener, ¿ya? ¿Qué nivel de estrés le quiero generar a la planta? Recordemos que cuando yo quiero una uva destinada para vino, lo que no me interesa a mí de la uva es el calibre de la fruta. Sin embargo, si yo quiero una uva destinada a uva de mesa, lo que más me interesa es el calibre, porque en parte es uno de los indicadores de calidad del producto, el calibre y el dulzor, ¿ya? Además, obviamente, del color y la sanidad de la fruta, pero el calibre en la uva de mesa se vuelve esencial. Por lo tanto, cuando mi objetivo es tener uva de mesa, yo requiero, pero de manera principal, tener un buen sistema de riego,
que de alguna manera no estrese mi planta y que mi planta tenga la mayor cantidad de agua que requiera para crecer y darme un fruto bien grande, ¿ya? Profe, una Entonces, consulta. ¿sí? Profe, y entonces cuando uno quiere hacer vino, tampoco se preocupa de reducir la carga. Sí, también cuando tú quieres, por ejemplo, porque los rendimientos en general van a estar relacionados con lo que pesa un racimo, como lo que pesan muchos racimos en una planta. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes me hablaron que una planta podía tener en 45 racimos. ¿Ya? Eso es muchísimo y por eso obviamente me dicen ustedes que da 20 toneladas por hectárea. Porque ahí, ojo que les faltó a ustedes poner, parece, cuál era la superficie que daba esos racimos. Entonces, un rendimiento de 40 toneladas por hectárea es un alto rendimiento, muy alto rendimiento. Generalmente, cuando ustedes producen uva para vino, los rendimientos disminuyen principalmente porque el racimo es más chico. ¿Ya? Por lo tanto, no esperen los mismos rendimientos. Un parrón, cuando se destina a uva de vino, puede tener 20 toneladas por hectárea. Pero eso es como lo mínimo para una uva de mesa, por ejemplo. Y eso principalmente va a estar relacionado por el tamaño del racimo. ¿Ya? Por lo tanto, es una discusión que siempre se genera entre el productor de vino y el productor de la uva de vino. El productor de la uva de vino quiere que le paguen por kilo. Y el productor de uva de vino, o sea, el productor del vino mismo, el que va a comprar la uva, quiere que le paguen por calidad de uva. Y la calidad no está relacionada con un alto rendimiento. En ese caso, está todo más diluido de alguna manera. Entre más grande el grano, más diluido está los aromas, el color, el azúcar para un enólogo. Sin embargo, una uva en un grano grande tiene carne, ¿no es cierto? ¿Qué esperan ustedes de comer una fruta? Una fruta que no sea chiquitita, sino que una fruta grande, que me entregue una cantidad de azúcar rica, que ojalá sea jugosa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se percibe desde el consumidor al productor. Eso es lo que quiere de un fruto fresco, pero no de lo que quiere el enólogo para hacer un vino. Por lo tanto, es una pelea constante del viticultor con el enólogo, el discutir lo que es bueno para el vino y lo que es bueno para el rendimiento de un viñedo. ¿Ya? No sé si te puede... Sí, profe, me quedó clarísimo. sí, ya. Son combinaciones que de a poco las vamos a ir quizás comprendiendo mejor. ¿Ya? A lo mejor alguno de ustedes ya conoce o ha estado más relacionado con una producción de vino, quizás o de un fermentado. Y es súper diferente hacer un fermentado de uva de mesa de un fermentado de uva para vino. ¿Ya? Entonces ahí lo vamos a ir viendo. Y con respecto a esto, entonces, el riego es fundamental. El agua no puede faltarnos en un parrón de uva de mesa, pero sí podemos controlarla súper bien, al mínimo, en una uva para vino. ¿Ya? En donde nosotros de pinta en adelante, por ejemplo, muchos parrones, muchas plantas destinadas para vino, se dejan de regar. Porque yo no quiero que mi grano sea grande. Solo quiero que todo lo que forme el grano esté concentrado en un grano pequeño. Entonces son objetivos distintos. ¿Ya? La intensidad lumínica también es muy importante y como ven en la fotografía, la condición obviamente va a estar dada por la conducción, ¿no es cierto? Por la forma en que llevemos nuestro sistema. ¿Ya? Algunas exigencias de suelo en general tienen mucho que ver con cómo se están alimentando las plantas, cómo les está llegando la nutrición a esas plantas, ¿no es cierto? Y cómo se están desarrollando a nivel radicular en profundidad. Ya es muy importante. La planta en general de la vid es una planta muy poco exigente a nivel de suelo. Sí, le gusta más o menos un suelo relativamente profundo, pero a nivel
nutricional y a nivel de agua, por ejemplo, ya es menos exigente en ese sentido, ¿ya? Comparado con otros frutales. Sin embargo, si estamos hablando de uva de mesa, no queremos estos racimos, queremos un racimo grande. Por lo tanto, ahí lo principal es regar bien y nutrir bien. Acá podemos ver una parra muchos años en suelos, ¿no es cierto?, que quizás para un frutal sería inconcebible. ¿Sí? ¿Quién me habló algo? Yo, profe, tengo una duda. Un campo que hace 220 toneladas diarias es un campo súper grande, ¿no es cierto? Que esas 220 toneladas, ¿en cuánta superficie? Como en 2000 hectáreas. Ya, pues eso, por ejemplo, tú divídelo en hectáreas, ¿ya? Y dame las toneladas por hectárea. Dime el número en toneladas por hectárea. Son 200 en 2000 hectáreas, ¿o no? Son 220 toneladas y son 2000 hectáreas. ¿Lo divido por 2000? Claro. 220 por 0.11. ¿Y eso qué es en toneladas? ¿Menos de una tonelada? Sí, pues menos de una tonelada por hectárea. Sí. ¿Y cuánto es una tonelada? 1000 kilos. Ya. En general, eso sería muy poco, si tú me lo dices a mí. Ya, perfecto. Porque un rendimiento, por ejemplo, bajo para una uva de vino así premium, que es bajo, está en 5.000 kilos por hectárea. Por hectárea. Ah, Por eso ve bien los números, ¿ya? Ve bien esos números, porque si son 200 toneladas en 2.000 hectáreas, es muy poco, ¿ya? Entonces ve bien ese ya. número, porque puede estar relacionado con la variedad, puede estar relacionado con que a lo mejor esas 2.000 hectáreas no son las 2.000 productivas también, ¿ya? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, en este caso, cuando hablamos de profundidad de suelo, es un elemento súper determinante en el sentido de la vid, simplemente, ¿no es cierto? Porque exige una profundidad por el sostén que tiene la planta en sí, ¿no es cierto? Requiere de suelos que en general tienen una fertilidad media, simplemente, ¿no es cierto? Porque año a año va a ir renovando su material celular, pero que en general la vid en sí, para la calidad de producto que va dando y por tantos años, no es ¿no es cierto? No es un frutal que exija una gran cantidad de nutrientes y una gran cantidad de agua en relación a otro tipo de frutal, ¿ya? Algunas propiedades físicas del suelo que es importante quizás mencionar con respecto a las texturas. Los suelos más adecuados en este caso son suelos más bien franco-arcillosos, o sea, franco-arenosos, favoreciendo en este sentido el buen drenaje, ¿no es cierto? Ya que como dijimos, no es una planta, ¿no es cierto?, que requiera de tanta agua. Sí, le gustan los suelos que tienden a ser más bien arenosos, ¿ya? Le gusta como ese tipo de suelo, da mejor producto, ¿ya? Los suelos también van a tener una referencia muy importante, que si son para uva de mesa o si son para uva de vino, ¿ya? Suelos que son más bien, tienden a ser más bien arenosos, ¿no es cierto?, más bien desérticos y secos, como del secano costero, tienden a generar muy buenas plantas para vino, ¿ya? Porque se estresan un poquito más y funciona una composición química interna de la fruta que le gusta mucho más al enólogo que al productor de uva fresca, ¿ya? Sin embargo, en todo tipo de suelo la vid funciona bastante bien. Algunas propiedades más bien químicas que podremos mencionar es con respecto a la salinidad, que en general son especies, ¿no es cierto?, sensibles a la salinidad y a la
caliza, que sería, ¿no es cierto?, en este caso, mucha cal en el suelo, ¿ya? Pero sin embargo, tenemos la facilidad nosotros, que en Chile no presentamos este tipo de suelo, por lo tanto, no restringe tanto la posibilidad de tener el cultivo en distintos tipos de región o, ¿no es cierto?, en la longitud de Chile. En general, los principales nutrientes de los cuales vamos a hablar, ¿no es cierto?, son el NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio, que los va a necesitar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de frutal en este sentido. En general, los elementos esenciales súper importantes describir que pueden llegar a limitar el desarrollo del cultivo, por lo tanto deben estar de alguna manera o abonados en la tierra o en sistemas de fertirriego. Generalmente la fertilización va a buscar compensar lo que al suelo le falta, ¿ya? Pensemos que siempre puede existir un nivel de toxicidad en el suelo, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. Acá podemos ver, a modo de ejemplo, 3 tipos de gráficos en los cuales yo les quería más o menos explicar que en este gráfico acá arriba, si vemos vamos a ver la curva fenológica de la vid. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, esta curva verde que está aquí nos habla del crecimiento vegetativo, crecimiento de ramas y hojas, ¿ya? Luego tenemos en rojo cómo crece la raíz. Fíjense que si estamos en el tiempo cero de la planta, ¿no es cierto? Pensemos aquí que es en invierno, en donde no hay desarrollo, está en latencia en mi planta. Se activa el crecimiento, comienza primero, ¿no es cierto?, a desarrollarse el crecimiento vegetativo hasta un punto en que se comienza a activar el desarrollo radicular. Fíjense, o sea, luego de la parada en invierno, la planta comienza a desarrollar primero su parte vegetativa y empezamos a ver los primeros brotes en la parte aérea. Y luego de eso comienza un desarrollo rápido y exponencial de la raíz, pero hasta un punto, fíjense, ¿ya? ¿Dónde se marca este punto? Generalmente después de la floración, ¿ya? Entonces le empieza a dar prioridad al desarrollo de la planta. Dice, ya, primero crezco vegetativamente porque necesito hacer fotosíntesis, volver a activar mi cuerpo. Una vez que la planta ya tiene, ¿no es cierto?, sus primeras hojitas, comienza el desarrollo radicular. Ya nos consumimos nuestras acumulaciones de invierno, podemos empezar a crecer un poquito, pero ahora viene un proceso súper importante, que es la cuaja y la floración. Por lo tanto, yo paro de crecer, dice la raíz, y comienzo a darle prioridad a que todos los fotoasimilados que empieza a generar estas hojas se vayan ¿a qué? Al desarrollo del crecimiento de la valla. Y aquí está la doble sigmoidea de la que habíamos hablado el otro día, ¿se acuerdan? Que vemos acá. ¿No es cierto? Aquí vemos un punto importante. Aquí. Luego vemos otro punto importante aquí. Empieza el desarrollo de la curva doble sigmoidea. ¿Ya? ¿De qué? Del crecimiento de la valla. Entonces, ¿qué pasa? La raíz deja de crecer. Aquí está la raíz. Deja de crecer, baja su crecimiento para luego volver a crecer después que madura la valla. O sea, se pega como un estirón acá. De nuevo la raíz. Por lo tanto, el suelo tiene que estar en perfectas condiciones. Y fíjense el desarrollo, cómo el crecimiento vegetativo se detiene para, ¿no es cierto?, ponerse mucho más plano, dándole prioridad al desarrollo de la fruta, que empieza a crecer de manera exponencial. Acá vemos, es un poco esto mismo, pero en cruzamiento con los distintos puntos, ¿no es cierto?, fenológicos de la vid, ¿ya? En donde vemos, por ejemplo, la brotación, que, ¿no es cierto?, está relacionado con la curva que estamos acá, la floración, cuando aparecen las flores, fíjense cuando aparece la flor, el pic de la floración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me está indicando acá? Finalmente, ¿qué es lo que requiere? Mayor cantidad, ¿no es cierto?, de preocupación, en este caso. Luego de esto viene, ¿no es cierto?, los otros pic, que son los pic de la valla, doble sigmoidea. Fíjense que la doble sigmoidea está representada de otra manera.
¿Por qué? Porque hay dos crecimientos que son importantes. Después de la floración viene la cuaja. Crece la baya y luego se detiene, ¿no es cierto? Baja su desarrollo y luego vuelve a crecer, generando la última elongación de la baya para luego, ¿no es cierto?, bajar su tasa de crecimiento. ¿Ya? Acá vamos a ver en el tercer gráfico cómo se distribuye un poco la necesidad de los distintos nutrientes dependiendo del estado fenológico que tenga la planta, ¿ya? Cómo lo consume, cómo la planta está consumiendo los distintos nutrientes que encuentra en el suelo. En brotación, por ejemplo, prácticamente todos son muy necesarios, ¿ya? En floración y cuaja, fíjense que casi todos bajan en floración y cuaja. Pero, ¿no es cierto? Porque ya viene de la acumulación. O sea, todo lo que ella acumula durante la brotación, cuando se activan las raíces, lo ocupa en floración y en cuaja. Luego, para llegar a pinta, para tener color, la planta también va a empezar a absorber desde el suelo prácticamente todos los nutrientes nuevamente, ¿ya? Para consumirlo y dar color, para luego, ¿no es cierto?, ya en vendimia ir bajando. Recuerden que cercano a la vendimia la planta ya empieza su proceso de lentitud, ¿ya? Todo lo que desarrolló anteriormente comienza a destinarlo, en este caso, a los puntos en donde ella va a guardar sus acumulaciones, ¿ya? Entonces, en este caso, las propiedades nutritivas del suelo principales van a ser el nitrógeno, que lo vamos a ver igual con más detalle, en donde vamos a favorecer de alguna manera la parte vegetativa, ¿ya? Luego el potasio va a ser muy importante desde el punto de vista de un factor de calidad del racimo, que yo los mencionaba recién cuando habló Johnny y la Macarena, que es muy importante ya que en este caso tiene un desarrollo importante en el tamaño de las hojas y en el tamaño también de los frutos, en este caso, ¿ya? Está muy relacionada con el factor de calidad. A nivel de fósforo, ¿no es cierto? Este principalmente favorece el desarrollo de una flor y obviamente la futura fructificación, ¿ya? Así que esos son los elementos, los tres principales de los cuales hablamos: fósforo, nitrógeno y potasio. La deficiencia de algunos micronutrientes, ¿no es cierto?, va a tener influencia principalmente en la sanidad, cuando yo les mencionaba recién que una planta que presenta, ¿no es cierto?, una baja nutrición, va a presentar generalmente problemas en sus paredes celulares, no sé, a nivel celular. Si tiene una pared celular débil, va a tener problemas muchas veces de plaga, muchas veces de rompimiento de paredes, ¿no es cierto?, de la piel. También va a crecer de manera debilitada, va a presentar un bajo rendimiento y principalmente, ¿no es cierto?, vamos a ver eso reflejado en la calidad. Entonces es importante tener esta nutrición, al menos, ¿no es cierto?, equilibrada en el suelo, nunca exagerar. Acá podemos ver, a modo de ejemplo, un tipo, ¿no es cierto?, de fertilización o de nutrición a nivel del suelo, ¿ya? Esto, ustedes van a ver 1000 ejemplos distintos de seguro, principalmente, ¿no es cierto?, porque muchas veces esto es una marca, es de un producto, yo lo ocupo solamente de ejemplo, pero ellos, por ejemplo, tratan de dar una relación de aplicación al suelo y una aplicación foliar, ¿ya? Entonces los monitos que ustedes ven acá son productos que ellos mismos elaboran y que ellos mismos recomiendan, ¿ya? Entonces ellos recomiendan, por ejemplo, en general, vamos a hablar de una generalidad. Fíjense que acá arriba vemos la fenología de la planta. ¿Por qué es tan importante? Principalmente porque los requerimientos, cuando están en una fenología de yema hinchada, no es lo mismo como requerimiento nutricional que cuando está, por ejemplo, en cuaja de fruto, ¿ya? Por lo tanto, la nutrición es completamente distinta. Fíjense que de la floración en adelante hay como un cambio, ¿ya? Principalmente porque acá tenemos el crecimiento vegetativo y acá vamos a ver lo que es el crecimiento reproductivo.
Entonces, si nos vamos a estos primeros, que están muy acá acentuados, ¿no es cierto?, este primer grupo, vamos a ver que la fertilización de NPK es muy importante, principalmente durante todo el desarrollo de la planta, pero hay una sobrefertilización, ¿no es cierto?, porque además le agregan foliar, otro producto distinto, pero estos productos son muy importantes, aminoácidos. Cuando hay aminoácidos deben aplicarse en la primera etapa, porque yo necesito que las células que se están formando acá y que van a definir mi floración sean las mejores posibles, ¿ya? Otro que es importante es, por ejemplo, los aportes de calcio y boro. Los aportes de calcio y boro van a estar muy relacionados con la floración. Por lo tanto, cuando se estén iniciando los procesos de formación de flores, es importante el calcio y el boro, porque tienen una relación directa con la formación de las flores, ¿ya? Por lo tanto, miren, los minerales están bien elegidos, ¿ya? El potasio, ¿dónde se aplica potasio? De fruto en adelante, de cuaja en adelante, ¿ya? Por lo tanto, los requerimientos, si bien les pueden dar muchas facilidades para hacerles esta tabla, una marca de un laboratorio X les puede dar esto, pero hay puntos esenciales. Por ejemplo, el potasio siempre de cuaja en adelante, porque yo requiero el potasio para la buena formación de mi racimo, ¿ya? Calcio y boro en floración, importante de en floración, ¿no es cierto? Y en formación de botones florales. ¿Qué más? Bueno, eso es como lo principal, como a tener en cuenta con respecto a esta clase, ¿ya? Y ahora me quiero ir a la otra, que era la que tenía preparada para hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta con respecto a esta parte? Que yo se las había dejado en el ambiente de aprendizaje la semana pasada. ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Entonces vamos a seguir con esta clase. Y esta clase lo que tiene, ¿no es cierto?, es llevarnos un poquito a mencionar. ¿Qué recordamos, ¿no es cierto?, de las clases anteriores? Y en este caso quise mencionar partes puntuales del ciclo vegetativo, en donde es importante mencionar algunas palabras clave. Cuando lean ¿el lloro qué es? Es el exudado, ¿no es cierto?, este líquido incoloro que podemos observar cuando cortamos una parra, y esta parra tiene activas sus raíces, ¿ya? ¿Por qué? Porque las raíces están chupando fuertemente y a través del xilema están enviando, ¿no es cierto?, todos sus líquidos a la parte aérea, ¿ya? Generalmente esto, cuando las raíces comienzan nuevamente a activarse después de este receso invernal, ¿no es cierto?, se genera en agosto aproximadamente. Y generalmente cuando las podas son más bien tardías, en agosto, ya podemos observar el lloro cuando podamos, ¿ya? Entonces eso es bastante importante, ya que nos marca un poco la actividad de la planta, ¿ya? Si ustedes cortaran esta misma planta en junio o julio, de seguro que no daría ningún lloro, no tendría líquido en su xilema, ¿ya? El tener líquido acá hace que de alguna manera la cicatriz sea mucho más lenta y pueda, ¿no es cierto?, actuar alguna cantidad de hongo, algún virus penetrar por esta herida, ¿ya? Entonces a veces uno tiene que, en este caso, ayudar un poquito y cerrar esta herida para que no quede tan expuesta al ataque de algún microorganismo. Luego tenemos el desborre, que el desborre es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como principalmente la actividad de las yemas que están latentes, cuando ya se empiezan a abrir, ¿no es cierto?, y a soltar una especie de pelusilla, que finalmente lo que hace es esa pelusa, ¿no es cierto?, proteger a las yemas más jóvenes, a estas yemas que están dentro, a los puntos meristemáticos que están aquí adentro, los protege, ¿ya? Entonces eso se llama el desborre, es como el desabrigo de la yema, ¿ya? Luego tenemos un proceso de crecimiento en donde vemos la elongación y la brotación, la maduración en la madera, cuando ya vemos, ¿no es cierto?, que estos brotes comienzan a cambiar de color, de alguna manera, ¿no es cierto?, dándole más resistencia a estos brotes.
Y también tenemos, ¿no es cierto?, parte del proceso vegetativo, que es final, ¿no es cierto? Nos saltamos todo el proceso reproductivo, nos vamos al final vegetativo, que es, ¿no es cierto?, la caída de hoja o ya la migración, ¿no es cierto?, de todos los nutrientes que estaban en esta hoja, migran hacia todos los puntos en donde la planta es capaz de guardar, ¿no es cierto?, su acumulado, su reserva de almidón principalmente. ¿Dónde son? ¿Cuáles son estos puntos? Las yemas y las raíces principalmente. Luego tenemos estos procesos de ya del ciclo reproductivo. Acá vemos ciclo reproductivo, donde aparece la flor, ¿no es cierto? La floración, que es más o menos 2 meses después del desborre, 2 meses después de este desabrigo de la yema. Y acá es importante la temperatura y el sol. ¿Ya? Es bien importante, ya que es de alguna manera una señal que le está dando a la planta de que no va a tener perjuicio en este proceso. ¿Ya? Las heladas en este proceso, los vientos fuertes, son muy dañinos. Y acá se produce, bajo el, ¿no es cierto?, cualquier tipo de problema que se genere en la flor, ocurre un fenómeno llamado corrimiento, que es cuando los racimos finales presentan pocas bayas, ¿no es cierto?, y el racimo no se ve un racimo completo. ¿Ya? Eso se le llama corrimiento. Luego tenemos en los procesos, una vez, ¿no es cierto?, formado acá la floración, se genera el fruto. Este fruto es cuajado, que el cuajado es la, ¿no es cierto?, la transformación de una flor a fruto, en donde finalmente se dan las características iniciales del fruto final. Los granos en este caso permanecen verdes, como ustedes los ven acá, y luego comienzan, ¿no es cierto?, los procesos en los que comienza a tener color, para terminar, ¿no es cierto?, como el que ven acá ustedes en la fotografía, ya completamente pigmentado luego de la pinta. ¿Ya? En este caso es lo que nosotros conocemos como madurez tecnológica. Esta uva ya está, ¿no es cierto?, madura a tal punto de que todos sus puntos están maduros. Esta uva ya puede, por ejemplo, germinar su semilla. ¿Ya? Esa es una madurez tecnológica. Luego tenemos, ¿no es cierto?, algunos aspectos referentes a lo que es la nutrición de la vid, y aquí voy a dejarles esto como modo de lectura, porque me interesa que con tiempo lean un poco de lo que es la nutrición. ¿Ya? Voy a avanzar unas diapositivas más y el resto se las voy a dejar de lectura para su ambiente de aprendizaje. Y acá es importante mencionar que las plantas, ¿no es cierto?, crecen en 2 medios, el medio aéreo y el medio subterráneo, el medio del suelo. Y es por esto, ¿no es cierto?, que se ven afectadas por las condiciones de clima y las condiciones de suelo. Es importante entonces tener como factores relevantes las temperaturas, la luz, una buena dirección, el agua suficiente, dependiendo de los objetivos que quiero, una nutrición completa y equilibrada y un suelo que soporte y que tenga, ¿no es cierto?, este sustrato. ¿Ya? Es importante recordar un poquito sobre estos conceptos del KC, ¿ya? Esta constante del cultivo, que tiene referencia con las necesidades hídricas del cultivo. En este caso, pues, lo que quiero más que nada destacar es principalmente, a ver si me fue, ahí. Quiero destacar que el KC es la necesidad finalmente de riego que requiere el cultivo en sus distintas etapas de desarrollo. Si vamos a ver el KC, vamos a ver el más alto, es el 1.2, que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cultivo de la vid tiene un mayor requerimiento hídrico cuando está en su proceso de fructificación, o sea, cuando está en su proceso de cuaja. Cuando se está llenando el grano en su primera etapa, es cuando ella más requiere riego, ¿ya? No puede faltarle riego. Y nuevamente, ¿no es cierto?, le sigue la maduración, luego la floración, y lo más bajo es el proceso de alguna manera de brotamiento, ¿ya? El proceso de crecimiento vegetativo. Pero fíjense que el proceso reproductivo es el que requiere de alguna manera una mayor cantidad de agua. Y es principalmente, ¿no es cierto?, porque de alguna manera la ecuación, ¿no es cierto?, la ecuación que da referencia a las necesidades totales también tiene que ver con la transpiración de la planta.
Cuando la planta está recién brotando, prácticamente no tiene tejido que transpire. Sin embargo, cuando ya estamos en un proceso de maduración, hay una gran cantidad, ¿no es cierto?, de tejido que está perdiendo agua. Por lo tanto, su requerimiento también va a ser mayor, ¿ya? Eso más que nada quería mencionarles para que empecemos a recordar algunas de esas cosas que vimos en riego en algún momento. Este Kc, ¿no es cierto?, corresponde a una coeficiente del cultivo que refleja características propias del cultivo. ¿Ya? Depende obviamente del área foliar que esté expuesta a la evapotranspiración. Por lo tanto, si yo manejo la densidad de plantación, manejo el desoje, manejo el raleo, voy a estar, ¿no es cierto?, modificando de alguna manera el Kc a mi beneficio. Si yo tengo poca agua, obviamente, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que no pedirle a mi planta que genere tantas hojas porque no tengo agua para que esas hojas transpiren. Por lo tanto, tengo que mantener un equilibrio dependiendo de las condiciones reales que tengo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver la fase de un ciclo de producción de la vid, en donde podemos definir cuántos días demora, ¿ya?, cada una de las fases. Nosotros acá podemos ver que esta fase completa puede durar aproximadamente 270 días, ¿ya?, desde que se inicia la activación de la planta hasta que de alguna manera llegamos, ¿no es cierto?, a la recolección de la uva. Bueno, entonces en este caso, los primeros 20 días van a ser precisamente solamente de brotación de las primeras hojas, más o menos hasta un 10%, ¿ya? Y ahí vemos un Kc bastante pequeñito, ¿no es cierto? Vamos a devolver un Kc de 0,6. Luego tenemos a los 70 días más, desde la fase 0, un desarrollo un poco mayor de la cobertura, ¿ya?, en donde el Kc aumenta un 0,8. Luego tenemos esta fase, periodo, ¿no es cierto?, que empieza la floración y la fructificación. Y acá es donde, ¿no es cierto?, llegamos al máximo de cobertura del cultivo. Por lo tanto, es acá donde vamos a tener este Kc tan alto de 1,2. Y luego, en una etapa más bien de maduración, ¿no es cierto?, en donde la planta generalmente ya está mucho más equilibrada porque parte ha perdido hojas, ¿no es cierto?, en beneficio de hacer crecer un fruto, vamos a tener un Kc un poquito menor, más bajo que este, pero siempre más alto que los dos vegetativos, ¿ya? Y es acá cuando, ¿no es cierto?, hablamos de la fertilización, y esta es la que les voy a dejar pendiente de aquí en adelante. Mire, fíjense que esto tiene que ver mucho con lectura, ¿ya? Y por eso que se las voy a dejar a ustedes para que lo lean luego de terminar la clase o mañana quizás cuando tengan más tiempo, en donde de alguna manera van a leer un nutriente por nutriente, qué características son importantes de tener en cuenta, ¿ya? La falta, por ejemplo, de alguno de los elementos podría llegar a determinar, ¿no es cierto?, el crecimiento completo cuando hablamos de elementos esenciales, ¿ya? También el corregir, ¿no es cierto?, solo un nutriente muchas veces, ¿no es cierto?, limita el desarrollo de otros nutrientes también. Así que ojo con eso. También de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que estos nutrientes son considerados, ¿no es cierto?, parte esencial del desarrollo de una planta y tiene directa relación con las funciones metabólicas que esta planta debe llevar a cabo en su desarrollo completo, ¿ya? Solamente para terminar, mencionar que la vid considera esencial al menos 16 elementos de la tabla periódica, ¿ya? Y esto en general para casi todos los frutales, ¿ya? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno, boro y cloro. Prácticamente todos estos nutrientes están en la atmósfera y están en el suelo. Muchos de esos se gastan mucho o están muy poco disponibles para la planta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que intentar abonarlos al suelo en algunos casos o simplemente cambiar las condiciones de suelo para que estos queden libres para la planta, ¿ya? Entonces, en general, todos los nutrientes esenciales son igualmente necesarios, ¿ya? Y el volumen, obviamente, que va a necesitar la planta de cada uno de estos nutrientes va a depender de la condición que cada nutriente tenga,
en el suelo. Acá más que nada para recordarles macro, meso y micronutrientes, y una tablita en la cual ustedes más o menos van a ver reflejado, ¿no es cierto?, cómo influyen los macro y micronutrientes principalmente en el desarrollo y en la salud de la planta. ¿Ya? Esto más que nada a modo de resumen, porque como ven más adelante, yo les hice un pequeño resumen de lo que significan las necesidades, ¿no es cierto?, con respecto a cada uno de los nutrientes, ¿no es cierto?, en relación a la planta misma. ¿Ya? Así que esto se los dejo a modo de resumen bibliográfico para que ustedes también lo puedan observar. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dependiendo de la edad de las plantas, los requerimientos nutricionales van a ser distintos. Fíjense en esta tabla. El primer año de una planta, los requerimientos van a ser mucho más bajos que al quinto año. Y simplemente es porque debe mantener un cuerpo más grande. Es igual que un niño. A un niño ustedes le sirven un plato pequeño. Sin embargo, a medida que ese niño va creciendo, el plato puede ir siendo cada vez más grande por sus necesidades, ¿no es cierto? Esto es un poco lo mismo. Cuando hablamos de algunos factores físicos del suelo, también van a veces a influir en, ¿no es cierto?, la absorción de algunos nutrientes, principalmente si tenemos suelos compactos y suelos, ¿no es cierto?, con altas napas freáticas. El pH también, como les mencionaba anteriormente, se vuelve una característica fundamental para, ¿no es cierto?, la disponibilidad de los distintos minerales. Fíjense, los suelos en Chile principalmente están entre 6 y 7. Y entre 6 y 7 están prácticamente todos los minerales disponibles. Por lo tanto, a nivel de suelo, prácticamente no debiéramos tener alguna característica de disponibilidad de nutrientes. Lo que sí a veces existe es algunas disponibilidades que están bloqueadas, principalmente porque están formando otros minerales o simplemente se han visto desnutridos de alguno de ellos. ¿Ya? Y de aquí en adelante ustedes van a ver, ¿no es cierto?, cualidades del nitrógeno, por ejemplo, cuándo se necesita, por qué es importante para la planta, ¿ya? Y esto es lo que yo les decía que les voy a dejar de lectura. Luego tienen el fósforo. Más adelante, aquí, bueno, hay algunos ejemplos de productos, ¿no es cierto?, que ustedes podrían llegar a ocuparse en el caso que quisieran reforzar con algún mineral. El potasio. Luego tenemos magnesio, calcio, hierro, zinc. ¿Ya? Y bueno, esto se los voy a explicar la próxima clase, pero primero quiero que igual lo lean, ¿no? Porque tiene mucha relación con la polinización y el efecto, ¿no es cierto?, que tiene sobre la formación de una flor, un nutriente. ¿Ya? Entonces yo me quedo hasta acá. Y la próxima clase ya debiéramos empezar a relacionar la nutrición, etapa fenológica, con algunas hormonas, ¿no es cierto?, que tienen relación con el desarrollo de cada una de estas etapas. ¿Ya? Y es acá cuando yo prefiero hablar un poco de esto en la otra clase. De todas maneras les voy a subir el PowerPoint completo para que los que ya quieran ir leyéndolo se puedan ir informando anteriormente, pero yo les voy a pedir que al menos lean todo lo que es nutrición para la próxima clase, ¿ya? Hasta Boro. Esa fue la última que agregué. Sí, hasta el Boro. Intenten leerlo porque es una especie como de resumen que les hice. Empecé a buscar en la bibliografía lo que más existía de estudios sobre deficiencias, sobre carencias. Ya al menos aquí hay 3 bibliografías, así que hay algo importante de lo cual ustedes pueden sacar también material, ¿no es cierto? Y que les pueda servir en su diario vivir también. Esa es la idea, ¿ya? Así que con eso me quedo les doy la lectura hasta Boro, como les menciono, hasta acá, y yo luego les retomo de aquí en adelante para que terminemos bien con esto, ¿ya? Y seguimos con hormonas, la próxima clase.
¿Ya, chicos? ¿Alguien que quiera mencionar algo para ir terminando ya? ¿O alguna consulta referente a otro tema en particular? Los que van a disertar la próxima, dígame. Pero no hay nada aquí relacionado con la asignatura. Te voy a cantar el cumpleaños de Seba. Ah, ya. Espérate, Está pero de no lo cumpleaños. vamos a que no quede la grabación.